El canibalismo es la práctica de un ser vivo de consumir a otro de su misma especie, básicamente es comerse a otra persona, pero no de la manera romántica. Armin Meiwes es un homicida y convicto alemán que ganó notoriedad en los medios de comunicación al perpetrar el asesinato y posterior descuartizamiento y canibalismo de Bernd Jürgen Brandes, con el que había contactado por internet para satisfacer las fantasías de devorar y ser devorado. Su caso conmocionó a la sociedad alemana e internacional, lo que le valió el apodo de El Caníbal de Rotemburgo. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras muestra que Meiwes no estaba loco cuando cometió el crimen, pero consideran que la víctima no podía pensar racionalmente. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. El problema es que la víctima dio su consentimiento al asesino y la defensa usó este argumento para que se considerase como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que llevaría a una sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando la consideración de que fue un asesinato. El abogado de Meiwes citó como una carta favorable que Armin dejó libres a 4 personas que se habían ofrecido voluntarias para el sacrificio, por las dudas que mostraban. Su víctima dio el pleno consentimiento antes de que Armin lo matase. In March 2001, this man met an engineer from Berlin, took him home and killed him. El primer juicio llevado a cabo en enero de 2004, Meiwes es condenado a 8 años de cárcel, siendo este apelado por el fiscal por considerarlo muy benevolente. Nicolas Cocaigny, conocido como el caníbal de Rouen, es un criminal francés nacido en 1972 en Hirson. En enero de 2007, mientras estaba en prisión preventiva en la cárcel de Bonne-Nouvelle en Rouen, asesinó a su compañero de celda. Tras el homicidio, Cocaigny intentó consumir el corazón de Baudry, pero por error ingirió una parte del pulmón. Este acto de canibalismo conmocionó a Francia y llevó a su condena en 2010 a 30 años de prisión. En su declaración, reveló además los detalles más espeluznantes sobre cómo mató a Thierry Baudry, de 31 años, solo porque le miró mal cuando le dijo que se fuera a lavar las manos. Nicolás se abalanzó contra él, golpeándolo y clavándole unas tijeras varias veces y rematándole asfixiándole con una bolsa de basura hasta asegurarse de que estaba muerto. Pero lo peor llegó después cuando, según su propio relato, a la hora de la cena se le ocurrió abrirle el pecho con una cuchilla de afeitar, meter la mano y coger lo que creía que era el corazón, aunque resultó ser un pedazo de sus pulmones. Inmediatamente se lo comió, parte crudo y parte cocinado. Lo hice por curiosidad. Quería saber qué gusto tenía la carne humana, la preparé con un poco de cebolla y arroz y me lo comí, describió entonces. Testigo de la macabra escena fue un tercer compañero de celda, acusado en principio de complicidad pero finalmente absuelto y que, poco después de lo ocurrido, se suicidó en prisión. Gracias a este incidente se le sumaron 30 años de cárcel a su condena. Alfred Packer fue un buscador de oro y explorador, popularmente conocido como uno de los 2 únicos estadounidenses encarcelados por canibalismo, junto con Albert Fish. En 1874, Packer lideró un grupo de 6 hombres a través de las montañas rocosas en Colorado en busca de oro. Durante el invierno quedaron atrapados por la nieve y sin provisiones. Meses después, Packer fue encontrado como el único sobreviviente. Cuando llegó a un campamento de nativos Ute, su estado físico generó sospechas, tenía equipo de sus compañeros y un extraño relato sobre cómo murieron. Tras ser interrogado, finalmente confesó que se había alimentado de los cadáveres para sobrevivir. La primera confesión de Packer, firmada en mayo de 1874, relataba que los hombres habían muerto uno a uno debido a las duras condiciones, y que los sobrevivientes se vieron obligados a recurrir al canibalismo para subsistir. Sin embargo, esta versión fue desmentida cuando un reportero de Harper's Weekly descubrió los cuerpos de las víctimas en un solo lugar, con signos de violencia extrema, cráneos fracturados, cuerpos descuartizados y uno de ellos decapitado. Packer fue arrestado,
pero logró escapar de la cárcel antes de ser juzgado. 9 años después, en 1883, Packer fue capturado y extraditado a Colorado. Durante su juicio en Lake City, el jurado escuchó un testimonio incoherente y lleno de contradicciones. Según consignó Daily Mail, el hombre afirmó que había matado a Shannon, una de las víctimas en defensa propia, después de encontrarlo asando carne humana y atacarlo con un hacha. Sin embargo, el jurado no creyó su relato y lo declaró culpable de asesinato premeditado, condenándolo a la horca. La ejecución de Packer nunca se llevó a cabo. Según informó National Geographic, el Tribunal Supremo de Colorado anuló la condena a muerte debido a un tecnicismo. Rudy Eugene fue un hombre estadounidense conocido por el brutal ataque caníbal que protagonizó en Miami, Florida, en 2012, que le valió el apodo de El Caníbal de Miami. El 26 de mayo de 2012, Rudy Eugene atacó y mutiló a Ronald Papo, un hombre sin hogar, en Miami, Florida, haciendo titulares en todo el mundo. Durante el encuentro filmado de 18 minutos, Eugene acusó a Popo de robar su Biblia, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, le quitó los pantalones y le cortó la mayor parte de la cara por encima de la barba, incluido su ojo izquierdo, dejándolo ciego en ambos ojos. Como resultado de la naturaleza impactante del incidente y la posterior cobertura de los medios de comunicación en todo el mundo, Eugene llegó a ser apodado el Miami Zombie y el Calzada Caníbal. El ataque terminó cuando Eugene fue asesinado a tiros por un oficial de la policía de Miami. Aunque amigos y familiares completaron detalles de la vida de Eugene, la razón del ataque sigue sin estar clara. En Estados Unidos, la víctima del caníbal de Miami fue identificada como Ronald Popo, de 65 años. Él se encuentra en estado crítico tras haber perdido parte del rostro, ojos y nariz. Rudy Eugene, de 31 años, fue el hombre de... Si bien fuentes policiales especularon que el uso de una droga callejera como las sales de baño podría haber sido un factor, los expertos expresaron dudas, ya que los informes toxicológicos solo pudieron identificar la marihuana en el sistema de Eugene, dejando la causa última de su comportamiento desconocida. El ataque terminó a las 2:13 de la tarde con el oficial Ramírez disparando a Eugene una vez al principio, lo que resultó ineficaz, y luego otras 4 veces. La terrible experiencia fue capturada por una cámara de seguridad en el edificio de The Miami Herald. El video de vigilancia muestra que el ataque continuó durante 18 minutos antes de que llegara la ayuda. Peter Bryan fue un asesino caníbal que aterrorizó Londres, Inglaterra entre 1993 y 2004. Su primera víctima fue una mujer de 21 años a quien Bryan golpeó en la cabeza alrededor de 6 veces con un martillo en 1993. El asesino apodado Ticket Speed se declaró culpable de homicidio por motivos de responsabilidad disminuida. Tras 2 años en libertad sin la supervisión adecuada, asesinó a su amigo Brian Charre de 43 años en el este de Londres. Bryan cortó los 2 brazos de la víctima y una de sus piernas, abrió el cráneo de Cherry y extrajo parte de su cerebro para freírlo y comerlo con mantequilla. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, encontró a Bryan con las manos y ropa manchadas de sangre, junto a un cuchillo y un martillo. Me comí su cerebro con mantequilla, fue muy bueno, dijo a los oficiales. Después de una estancia en la prisión de Belmarsh, donde fue descrito como extremadamente peligroso y fue admitido nuevamente en un hospital psiquiátrico, el 15 de abril del 2004. Sin embargo, 4 días después de ser recluido, se le permitió mezclarse con los pacientes bajo observaciones generales, después de haber estado aislado. El asesino había persuadido al personal de que no era una amenaza, siendo catalogado como agradable y cooperativo. Bryan aprovechó el descuido del personal y estranguló a Richard Lowell, un paciente de 60 años. Tras declararse culpable de los homicidios de Cherry y Lowell Bell, condenaron a Bryan a cumplir 2 cadenas perpetuas en prisión.
En Sudáfrica, un viernes, 28 de febrero, se dio a conocer un escalofriante caso de canibalismo gracias a la confesión de un hombre, quien entró en un cuartel policial en Estcourt, Sudáfrica, con trozos de un brazo y una pierna humanos y aseguró estar cansado de consumir carne humana. La investigación reveló que al menos unas 300 personas, casi un tercio del total de habitantes de una aldea de la zona, accedieron a profanar tumbas o consumir carne humana por orden de unos curanderos. Al allanar las viviendas de estos últimos, la policía descubrió una olla con 8 orejas humanas, así como varias maletas repletas de fragmentos de cuerpos cercenados en diferente estado de descomposición, cuenta un funcionario local, Dembeni Majola. Los curanderos persuadieron a los habitantes de la aldea de que las pociones con restos humanos los protegerían de la pobreza y los volverían invencibles e inmunes a las balas de la policía. Las autoridades arrestaron a 3 personas sospechadas de violar, asesinar, desmembrar y comer partes del cuerpo de una joven de 25 años. Otros 2 residentes locales fueron detenidos por posesión de órganos y tejidos humanos. Alberto Sánchez fue condenado a 15 años y 5 meses de cárcel por matar, descuartizar y comerse a su progenitora, pero sin ser considerado un enfermo mental. Alberto Sánchez Gómez mató a su madre, le cortó el cuerpo y se la comió durante un periodo de al menos 15 días a principios de 2019. Su madre, que no fue nombrada en la declaración judicial, pero se estima que su nombre completo es María Soledad Gómez. Los agentes encontraron restos de la víctima en cajas de Tupperware, con signos de estrangulamiento. Luego cortó su cuerpo con una sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina, almacenando algunas de las piezas en el congelador y arrojando otras a la basura en bolsas de plástico. Sánchez fue arrestado tras cometer el asesinato en febrero de 2019 y su juicio comenzó en abril del mismo año. Fue condenado a 15 años por asesinato y 5 meses por la profanación de un cadáver. También tendrá que pagar 60.000 euros a su hermano en compensación. En un intento de reducir su condena, solicitó a las autoridades que debe pasar el resto de su condena en un centro psiquiátrico y no en una cárcel, pero fue condenado en 2021 a 15 años y 5 meses de prisión por la muerte y la profanación del cadáver. Austin Arrow es un hombre de Florida que estuvo involucrado en un caso de alto perfil en 2016, cuando asesinó brutalmente a una pareja. Cuando la policía llegó, lo encontraron mordiendo la cara de una de las víctimas. En ese momento, Arrow era un estudiante universitario y, según su defensa, estaba sufriendo una crisis de salud mental severa, creyendo que era perseguido por demonios. En 2022, fue declarado no culpable por razón de locura y, en lugar de recibir una sentencia de prisión, fue enviado a un centro de salud mental. Su caso generó mucha atención mediática debido a la brutalidad del crimen y al debate sobre la salud mental en el sistema de justicia penal. Austin Arrow se declaró inocente por razones de demencia de 2 cargos de asesinato en primer grado y otros cargos por las muertes de John Stevens, de 59 años, y su esposa, Michelle Meshken Stevens, de 53, ocurridas en 2016. También hirió gravemente a un vecino que trató de ayudar a la pareja. Varios familiares de la pareja asesinada expresaron su enojo por la decisión e hicieron declaraciones de impacto en la víctima dirigidas a Arrow, su familia, el equipo de defensa y los fiscales. Cindy Miscon, hermana de Michelle Meshken y abogada, planteó un caso metódico de por qué no cree que Arrow haya estado demente al momento en que cometió el doble asesinato. Austin, did you give a statement? What would you like to say, Austin? Anything you'd like to say to the public, Austin? You want to explain why you... An apology, anything? Did the man's face? Cindy Miscon señaló que la realidad le llegó de golpe al escuchar las cintas de las llamadas telefónicas de Arrow en la cárcel con miembros de la familia y la lectura de páginas de mensajes de texto durante el año previo a los asesinatos, que formaron parte del expediente judicial. Los mensajes de texto con sus amigos describían la vida de un estudiante que fumaba marihuana, consumía otras drogas
y abusaba del alcohol durante el año previo al asesinato de la pareja.